Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos AJG, Asistencia Legal, Familiar y Civil. Y para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes. Y esto va a ser derivado a una notificación que nos llegó de parte de pensiones. Se nos hizo muy interesante todo el asunto y el caso, derivado de que creemos que todo este tipo de, pues, de notificaciones las mandan pues de forma masiva a muchos de los contribuyentes y pues para que sepan cómo dar contestación y pues también para que no se dejen por ahí engañar. Y para esto pues tenemos aquí al abogado Jesús Hernández, el cual nos va a ayudar a ir desmenuzando el caso y explicarnos todo lo que va viendo. Buenas tardes, abogado. Hola, muy buenas tardes a todos los que están aquí y a todos los que nos escuchan a través de internet. Buenas tardes. Estamos aquí para servirles. Como lo comentaba la contadora, exactamente llegó una notificación. En realidad es digámoslo así, un acto ilegal. Es completamente ilegal. No solamente lo consideramos nosotros, también lo considera la autoridad. Pero antes de entrar en contexto acerca de la ilegalidad de esta notificación, hay que dejar en claro que es viable también que hubiéramos interpuesto un amparo indirecto. Es un acto de autoridad y podría ser viable haber interpuesto un amparo indirecto. Sin embargo, entrábamos en el supuesto de que probablemente, en una posibilidad, el juez de distrito, que es el que se encarga de dirimir todos los amparos indirectos, nos hubiera sobreseído el juicio. ¿Qué significa sobreseído? Lo hubiera dado por terminado de manera anticipada porque hubiera considerado probablemente, depende mucho de los criterios de los jueces de distrito. Algunos podrían haberle dado trámite y otros pudieran haber dicho, bueno, es que hay una instancia legal o una instancia administrativa que puedes agotar previamente de venir al amparo. Entonces, aquí, por un principio que se conoce como principio de definitividad, pudieron haber dicho, como no agotaste el medio idóneo antes de venir al amparo, te sobreseo el juicio y por lo tanto se termina antes de que entremos en estudio. Y eso nos hubiera quitado tiempo y nos hubiera comido días. Entonces aquí, dependiendo de cómo se asesoren, pudieron haber interpuesto también un amparo indirecto, pero con la posibilidad de que quizás no hubiera salido favorable, pese a tener razón. Bueno, entonces ya entrando un poquito más en materia, aquí tenemos la imagen de esta resolución que impugnamos. Les pongo en contexto. Resulta que una persona, ¿no? Está pidiendo su pensión por viudez. Sin embargo, esta persona también tiene una pensión por jubilación. Sin embargo, aquí, para darle la pensión, si bien es cierto, dicen que puede ser acumulativo dar ambas pensiones, vaya, no es ilegal. Ya han habido muchísimos casos de que en el pasado, de que dicen que no se podía, en el pasado, que no se pueden combinar dos pensiones. Sin embargo, aquí reconocen que sí se pueden cobrar ambas, tanto la de jubilación como la de viudez. Sin embargo, aquí ponen un tope, una limitante. Dice que no puede ir más allá de 10 sumas, hablando, convirtiéndolo en meses, ¿no? Veintitantos mil pesos. Entonces ponen un tope ahí para poder conceder esta pensión. Es decir, sí la van a dar, según ellos, pero no de manera completa y de manera parcial únicamente, porque según el reglamento de ellos, que ni siquiera es una ley, es un reglamento, pone un tope para cuando se acumulan pensiones. Antes de entrar un poquito en detalle, hay que considerar algo. Finalmente, pues ellos no son autoridad como tal, una autoridad legal. Entonces, es como si, digamos así, una empresa privada diga, es que mi reglamento dice que no te puedo dar toda tu pensión. Entonces, bueno, ¿quiénes son ellos para decir si sí o si no se debe de dar completa o incompleta una pensión? Entonces, finalmente lo único que hicieron es hacer un reglamento que tope eso y como comentaba la contadora, este tipo de notificaciones seguramente los hacen de manera masiva para que si pega, ¿no? La gente pues no se pueda defender. Diga, bueno, es que pues está en la ley, ¿no? Tal vez alguien que no sepa diga, está en la ley que no me pueden dar íntegramente mis pensiones, sino solamente una parte, ¿no? Entonces ya me lo pusieron así y pues ya, así es el seguro, ¿no? O así es el ISSSTE. Pero no, o sea, probablemente lo hacen de esta manera para ver cuánto se pueden ahorrar, digámoslo así, que ni su dinero es, ¿no? Como tal, para no otorgarlas de manera íntegra. Entonces,
Por esta cuestión de que no son pagos íntegros, es por lo que nosotros impugnamos esta resolución, digámoslo así, de parte de la aseguradora. Entonces, en sí, esta notificación dice estas cuestiones, que su reglamento, si bien es cierto, reconoce que se pueden acumular dos tipos de pensiones, estas no pueden exceder de cierta limitante. ¿Ok? Sí, abogado, pues creo que por aquí vamos bastante bien. Ahora sí que poniendo un poquito acá de lo que nosotros hemos vivido cuando a la gente le ayudamos de repente a las pensiones, y ahora también con esto de que el presidente dice que va a subir las pensiones, ¿no?, de los trabajadores, es donde nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve a lo mejor hacer o decir ese tipo de situaciones cuando nos encontramos de este tipo de cosas o cuando vamos y ayudamos a mucha de la gente que se les es negada la pensión? Ok, perfecto. Bueno, continuamos con este caso. Lo que nosotros tuvimos que hacer es una demanda, evidentemente. Es un juicio de nulidad, ¿ok? Digámoslo así. ¿Por qué? Porque el efecto, lo que nosotros pretendemos es nulificar efectivamente este acto que estamos reclamando. ¿Qué acto estamos reclamando? El que se nos tope a cierta cantidad el pago de la acumulación de dos pensiones. Entonces, es un juicio de nulidad porque pretendemos nulificar esto que nos notificaron. Es un oficio. Entonces, bueno, hay que entender una cosa. Primero, este tipo de juicio está regido por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso y Administrativo. ¿Ok? Es la ley que vamos a tomar en cuenta para poder promover este tipo de juicios. La Ley Federal del Procedimiento Contencioso y Administrativo. Y la autoridad que va a conocer de este tipo de juicios es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Ok? Entonces, este tribunal es el que va a conocer este juicio y va a ser con esta ley con la que se va a dirimir este tipo de nulidades. Bueno, entonces empezamos obviamente como la mayoría de las demandas con los datos hasta arriba en la primera hoja de nuestra demanda, los datos identificando quién es el que demanda, a quién se demanda, qué tipo de juicio y la leyendita de demanda inicial. Entonces finalmente vamos a quién se dirige la demanda y la persona que es la que promueve, es decir, nuestro actor, ¿ok? Entonces, en el primer párrafo, evidentemente, esta persona va a señalar un domicilio para recibir notificaciones y documentos, va a proporcionar un correo electrónico para que ahí se puedan llegar estas notificaciones y documentos y va a autorizar a personas para que la puedan representar como sus abogados, ¿de acuerdo? Eso es de cajón, digámoslo así, es obligatorio. Después va a fundamentar qué tipo de acción va a ser, los artículos en los cuales se está fundamentando para efectivamente poder llegar a esta nulidad que estamos mencionando, describiendo cuál es el número de oficio al cual estamos pidiendo su nulidad, quién lo emitió, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora sigue como serie de lista, digámoslo así, como en una lista, según la ley que les acabo de comentar, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo, dice que todas las demandas deben tener estas características. El número 1, nombre del demandante, domicilios y dirección de correo electrónico. Esto no es porque nosotros lo hubiéramos querido poner así, es porque es un requisito de lo que debe de llevar la demanda. Entonces, aunque ya lo mencionamos arriba, ¿no? Hay que ponerlo en forma de lista, no es obligatorio, pero es la manera que comúnmente se utiliza, como si fuera una lista, número 1, este requisito, lo complemento, número 2, este requisito y lo complemento, ¿sale? Entonces, aquí simplemente podemos poner la leyenda de que estos datos, el nombre del demandante, su domicilio y la dirección del correo electrónico, pues simplemente ya fueron puestos y señalados en el premio de la demanda, es decir, en el párrafo primero que les enseñé anteriormente. ¿Ok? Número 2, ¿cuál es la resolución impugnada? Muchas personas tienen la idea de que resolución es como la parte final de un juicio, como una sentencia. Nada más, ¿no? Es que la resolución de dicho tribunal, y por lo general se refieren a las sentencias o aquello que le pone fin a un juicio. Vamos, sí son resoluciones,
pero doctrinariamente resolución es cualquier cosa que se ha emitido por alguna autoridad. Así sea una resolución que pone fin a un juicio o sea cualquier acuerdo que autorice personas, todo lo que haga una autoridad se le considera resolución. ¿De acuerdo? Bien, ese es el punto número 2, la resolución impugnada. Número 3, las autoridades demandadas, en este caso, la Subdelegación de Prestaciones Zona Oriente en la Ciudad de México y el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Ok? Y señalamos cuál es el domicilio para que puedan ser emplazados. Todas las autoridades tienen un domicilio pues ampliamente conocido. Finalmente, en el cuarto requisito son los hechos. Ojo, aquí hay unas recomendaciones. Todos los hechos que nosotros hagamos, y no solamente en esta demanda, sino en cualquier tipo de demanda, deben seguir ciertas reglas. La primera es que deben de estar ordenados de manera cronológica, ¿ok? Desde el más antiguo al más nuevo. La segunda es que deben de tener una relación sucinta, es decir, ir concatenados el posterior con el anterior, por lo regular. La tercera es que no debemos o hay que procurar no decir más de un hecho por número, digámoslo aquí tenemos por ejemplo hecho primero, no podemos aquí meter toda la historia, ¿no? En el hecho primero. Es decir, tenemos que decir un hecho por numeral, como los vayamos separando por párrafos, por números romanos o por números arábigos o por incisos, un solo hecho, no llenar de 2, 3 hechos, uno solo. ¿Esto para qué? Con la finalidad de que el demandado tenga la oportunidad de comprender bien qué es el hecho que se está relatando y pueda hacer bien su contestación a cada uno de los hechos y no esté revuelto o tenga que hacer una contestación que no se le puede entender porque son muchos los hechos que está contestando en uno solo. ¿Ok? Son reglas básicas de cómo se deben de relatar los hechos. Recordando también que estos hechos debe ser importante que cumplan con la función de explicar el modo, tiempo y lugar. ¿Cómo, cuándo y dónde? Pues decimos un hecho, me llegó una notificación, a mi casa, tal fecha, me notificaron tal fecha. Entonces hay que decir siempre modo, tiempo y lugar. Hay que tratar de nomás dar cosas específicas, que tener todos los datos sin llegar a acumular muchas líneas en un solo hecho, sino ser concisos, cortos, pero dar siempre este modo, tiempo y lugar. ¿Ok? Posteriormente de los hechos, seguimos con las pruebas. ¿Ok? Recordando que en casi todo tipo de juicios, las pruebas debemos de exhibir todas las que tengamos en el momento y específicamente las documentales. Evidentemente, si nosotros pedimos la nulidad de cierto oficio emitido por cierta autoridad, pues tenemos que exhibir necesariamente ese oficio emitido por esa autoridad. Sería un sinsentido que estamos reclamando un oficio que no estamos exhibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que exhibir siempre, no nada más en este tipo de juicios, sino en todos, las documentales desde el inicio. ¿Ok? Desde el inicio, es decir, anexas a nuestro escrito inicial de demanda. Y no solamente tenemos que exhibirlo, sino hay que mencionar en cada una de las pruebas cómo se relaciona esa prueba que estamos ofreciendo con los hechos. Es decir, lo que intentamos probar son los hechos que narramos anteriormente en el anterior numeral tienen que tener pruebas. ¿De acuerdo? Entonces no podemos decir un hecho como una afirmación gratuita. Es como decir, bueno, me llegó un oficio en el cual me están topando mi monto de pensión, pero no exhibo el oficio. Entonces, ¿cómo puedo probar ese hecho? Entonces, es necesario probarlo. Y esa prueba debe de haber una redacción del por qué se relaciona con dicho hecho. No nada más decir, se relaciona con el hecho número 1, con el hecho en el inciso A, con el hecho en el 1 romano. Tenemos que mencionar por qué, ¿de acuerdo? ¿Por qué se relaciona? ¿Y qué es lo que intentamos probar? ¿De acuerdo? Evidentemente, esta parte de cómo se relacionan no es necesario que esté en determinado apartado, sino puede estar a lo largo de toda la demanda. Seguidamente tenemos los conceptos de violación, ¿de acuerdo? Aquí, los conceptos de violación, ahora sí, es lo más importante de nuestra demanda,
y pues tiene que decir absolutamente todos los argumentos por el cual yo considero, yo actor, yo el que mete la demanda, yo considero que se me están violando derechos o que es ilegal y por qué me perjudica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está toda la argumentación del por qué considero que es ilegal ese acto reclamado. ¿De acuerdo? Lo que me está afectando y por qué. Entonces, aquí viene absolutamente toda la argumentación, por qué estoy impugnando, qué es lo que me está dañando y lo que yo pretendo que se llegue después de que se resuelva el juicio. Es decir, en este caso, que se nulifique ese oficio que llegó de pensión. ¿De acuerdo? Y entonces aquí nosotros ponemos no solamente los argumentos, sino también los fundamentos. Recuerden que es diferente decir el artículo en el cual nos estamos basando y decir el por qué ese artículo se está violentando. Es fundamental y motivar. No simplemente decir, ah, bueno, es que se me están violentando el artículo tal y tal y tal, sino decir por qué. ¿Ok? Entonces, analizando, aquí primero estamos narrando, estamos poniendo el artículo con el que la autoridad se fundamenta para decirnos a nosotros que esta pensión debe de estar topada. ¿Ok? Entonces aquí dice artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el cual se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ojo, como pueden observar, ahí dice claramente artículo 12 del reglamento, o sea, ni siquiera es una ley, es un reglamento que evidentemente hace la misma autoridad responsable en este caso para poder toparnos el pago íntegro de nuestra pensión. ¿De acuerdo? Entonces es importante que veamos que es un reglamento hecho por ellos mismos, pues para ampararse ellos mismos. Obviamente, pues no están pensando en las personas. Ok, este artículo 12 dice lo siguiente. Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones. Lo que comentábamos hace un rato. No están diciéndonos que la pensión por jubilación y la pensión por viudez son incompatibles entre sí o que solamente se va a pagar una. Dice, bueno, sí, ambas son compatibles para cobrar, ¿no? De acuerdo con lo siguiente. Uno, la percepción de una pensión por jubilación de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada con, y ahí dice, el disfrute de una pensión por viudez o concubinato derivada de los derechos de trabajadores o pensionado y el disfrute de una pensión por riesgo de trabajo. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con el disfrute de una pensión por jubilación de retiro por edad y tiempo de servicios por cesantía en edad avanzada o por invalidez derivada de derechos propios como trabajador. El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo derivado de derechos propios o de los derechos como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionado y el desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. La percepción de una pensión por orfandad con el disfrute de otra pensión igual proveniente de los derechos derivados de otro progenitor. Aquí está lo importante. En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, en el caso que nos ocupa, la jubilación junto con la viudez, ojo, dice, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo. ¿Ok? Entonces, este es el fundamento, entre comillas, de autoridad responsable por el cual nos quieren topar la pensión. Artículo 12, en el último párrafo. Fracción 3, último párrafo. Donde de ellos mismos dicen que la suma de las mismas, o sea, de las pensiones combinadas, no podrá exceder el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo. En el caso de este cliente, pues evidentemente la suma de su pensión por jubilación sumado o adicionado a la pensión por viudez supera esta cantidad. Entonces, por lo tanto, nos están diciendo, ¿sabes qué? No te voy a pagar más. Simplemente hasta donde está este tope. ¿Ok? Ahora, nosotros decimos, abajo, en la siguiente hoja, dice, ahora, este artículo, el artículo 12, resulta inconstitucional. ¿Por qué? Primeramente, recordemos que ninguna ley
o reglamento puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿de acuerdo? Entonces, al ser esta la ley suprema, las demás leyes que emanen de la misma o reglamentos o lo que sea, no puede estar por encima de la Constitución, no pueden contradecir la Constitución. Entonces, decimos que este acto reclamado, este artículo que nos topa de un reglamento, es inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, el artículo primero constitucional dice lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio, y aquí está la frase clave, no podrá restringirse ni suspenderse. ¿Ok? No podrá restringirse ni suspenderse. Entonces, ¿cómo si la Constitución dice que un derecho no puede restringirse, no los están restringiendo a ciertas sumas, ¿no? A ciertos salarios mínimos? Entonces, si dice la Constitución que los derechos no pueden restringirse, como un reglamento sí me está restringiendo. ¿De acuerdo? Recuerden que recibir una pensión, pues es un derecho humano, parte del derecho social, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a restringir algo que la misma Constitución dice que los derechos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que esta Constitución establece? Pero esta Constitución no establece eso de 10 sumas. Entonces, lo contradice es este reglamento. Este artículo de este reglamento, artículo 12, en esa parte donde dice que no podré exceder de cierto tope. Entonces, la misma Constitución nos dice que estos derechos humanos no pueden restringirse. ¿De acuerdo? Ahora, no es todo. Este artículo primero también dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Y aquí está la otra frase clave: favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. O sea, es decir, ¿cómo se debe entender que se deben salvaguardar los derechos humanos? Bueno, dándoles la protección más amplia a las personas. Evidentemente, si a una persona se le está restringiendo a cierta cantidad sus pensiones, no se le está dando la protección más amplia. ¿Por qué? La protección más amplia sería darle íntegramente la totalidad de la pensión que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me están restringiendo un derecho, entonces no es darme la protección más amplia, es darme una protección de un grado menos que amplio, ¿de acuerdo? Un grado restringido. Entonces, una protección más amplia sería dar el total. Estamos de acuerdo que si decimos te puedo dar todo o te puedo dar una parte, lo más amplio para una persona, una protección más amplia para cualquier persona, sería que le dieran todo y no solamente una parte. Entonces, aquí ya encontramos dos causales por las cuales este artículo y esta notificación, este acto reclamado, es inconstitucional. Una, porque me están restringiendo un derecho, topándomelo, y dos, porque no está favoreciendo en todo el tiempo, como lo marca la Constitución en su artículo primero, a la protección más amplia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sigue es justamente lo que estamos diciendo. Es claro que al topar a 10 sumas el monto de las pensiones por jubilación y viudez, dicho derecho humano se está restringiendo, porque se está topando únicamente a 10 sumas, lo cual es a todas luces una restricción al derecho humano de la seguridad social que nuestra Constitución mexicana no restringe, y más aún, que prohíbe cualquier tipo de restricción en el ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, es claro que al topar a 10 sumas el monto de las pensiones por jubilación y viudez, no se está dando a la persona la protección más amplia. ¿Por qué? Porque se le está dando una protección restringida. Si algo me lo topan, me lo están restringiendo por definición. Entonces, no se está dando la protección más amplia. ¿Cómo lo establece el artículo primero de la Constitución? Pues la protección más amplia sería el pago íntegro de dichas pensiones. ¿De acuerdo? Espero que hasta acá no haya ninguna pregunta. Y bueno, el artículo primero no es el único que se está violentando con esta resolución, con este acto reclamado,
y con este artículo de este reglamento. También tenemos el artículo 123 constitucional, ¿de acuerdo? Lo vamos a explicar. El artículo 123 constitucional es violentado, ¿por qué? Porque al topar a 10 sumas el pago del monto de las pensiones por jubilación y viudez, se violenta el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social. Ambas cosas, es decir, el derecho de la seguridad social y el principio de previsión social, están consagrados en el artículo 123 constitucional. Y aquí estamos nosotros poniendo una jurisprudencia. Hay que hacer un pequeño paréntesis. La jurisprudencia es de carácter obligatorio, ¿de acuerdo? No son como las tesis aisladas. Y bueno, es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí tenemos el registro digital. Ustedes pueden ir a la página que se llama IUS, ¿no? Que tiene todo el concentrado de jurisprudencias y tesis aisladas, y con este registro digital les va a salir justamente esta jurisprudencia, ¿sale? De la 10ª época, materia constitucional y laboral, y ahí está la fuente, ¿de acuerdo? Entonces dice, el artículo 12 del reglamento, que es justamente el que nos están poniendo para podernos topar estas pensiones, justamente el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley relativa, viola el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social. O sea, este artículo 12, viola el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social, ¿de acuerdo? Aquí nosotros no tendríamos ni siquiera por qué justificar cómo viola el derecho a la seguridad social o por qué viola el principio de previsión social. ¿Por qué? Porque aquí la Suprema Corte ya lo considera así. ¿Estamos de acuerdo? La Suprema Corte ya considera que este artículo de este reglamento ya viola el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social. Es un criterio establecido por la Suprema Corte. Entonces, si es un criterio establecido por la Suprema Corte, no hay nada más que decir, digámoslo así. Obviamente, pues lo seguimos fundamentando y motivando, pero aquí ya tenemos algo que alguien más, ajeno a nosotros, que podemos decir que, podrían decir que no, pues están afectados de parcialidad, porque obviamente ellos quieren que se haga lo que ellos quieren. No nada más eso, o sea, simplemente la Suprema Corte ya valoró que este artículo 12 de este reglamento viola el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social. Es decir, ya nosotros sí lo decimos, pero no somos los únicos. La Suprema Corte sí lo considera. Y bueno, de esta jurisprudencia, la parte que nos interesa es la que está en negritas, que dice que al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social. Y bueno, aquí la Suprema Corte sí motiva, sí fundamenta el por qué. Dice, al desatender las siguientes diferencias sustanciales, 1, dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador. 2, cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador, y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro. Y 3, tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido, y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas, es decir, se deben de pagar de manera conjunta, ¿ok? Y lo que sigue, pues evidentemente, pues es una opinión de nosotros, donde dice que si la Suprema Corte de Justicia ya determinó que al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebasa el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo, actualmente o más, viola el derecho a la seguridad social y al principio de previsión social, es clarísimo y sin lugar a dudas que entonces ese artículo de este reglamento, que ya dijimos que ni siquiera es ley, del ISSSTE, es inconstitucional. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí también ponemos otra jurisprudencia que tiene por rubro pensiones por viudez
y jubilación, el artículo 12, párrafo segundo del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir su disfrute simultáneo e integralmente, viola el derecho a la seguridad social. Es decir, no solamente es una jurisprudencia, son dos y más, ¿no? Pero pues las más importantes son estas. Entonces, aquí dice, igual que ese artículo 12 de este reglamento, viola el derecho a la seguridad social. Ojo, no lo decimos nosotros, lo dice la Suprema Corte. ¿De acuerdo? Y todavía, pues aquí no terminamos todavía con los requisitos. El séptimo es el nombre y domicilio del tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? Un tercero interesado es aquel que le interesa que subsista lo que se está reclamando. Es decir, si hubiera una persona que le interesara de manera legal o legítima que las pensiones no se dieran de manera completa, iría aquí. Pero como es un acto de autoridad, simplemente no hay otra persona involucrada, pues en este caso no existe. ¿De acuerdo? Y por último, nuestro pedimento. Pues se otorga a nuestro cliente el pago íntegro mensual de las pensiones por jubilación y viudez descritas, ¿ok? Omitiendo en todo momento cualquier tipo de restricción o tope del pago de las mismas, ¿ok? Pues obviamente, ¿por qué? Porque el artículo en el que se fundamenta el ISSSTE es inconstitucional, ¿de acuerdo? Y así terminamos nuestra demanda. Perfecto, pues ahora vamos a hacer aquí una pequeña pausa para abrir ahora la respuesta, o más bien el seguimiento que nos dieron a esta demanda. Ok, aquí tenemos el acuerdo de admisión de nuestra demanda que interpusimos, que ya explicamos anteriormente. Bueno, aquí empieza de formato, donde está ubicado el tribunal, la fecha, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se tiene, en esta fecha, está mencionando quién demanda, si representa a otra persona o si es por su propio derecho, y dice qué es lo que demanda. En este caso, la nulidad de la resolución contenida en el oficio tal, de fecha tal, ¿ok? Y entonces aquí este acuerdo, lo más importante es que diga si se admite, se previene o se rechaza nuestra demanda. Recordemos que al admitirla, pues simplemente sigue su curso, es decir, la autoridad no encontró algún motivo por el cual deba desechar nuestra demanda. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos decir es que no es competente, que no es el tribunal correcto, u otras cosas. Entonces, si no encuentra nada para desecharla, la puede admitir o prevenir. Admitir, como ya dijimos, es que se le da el curso normal, y prevenir es que hay alguna deficiencia que podemos subsanar. Es decir, la autoridad puede considerar que hay algo que no está completamente claro y simplemente nos va a decir, corrige esto o esto. Pero en este caso no pasó así, simplemente se admitió a trámite. Se nos tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que indicamos. Y bueno, finalmente, ya menos importante, es cuando se le tiene a la parte demandada cierto término para poder contestar la demanda. Y bueno, eso sería lo más importante de este acuerdo de admisión. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora tenemos aquí la sentencia que salió de la autoridad cuando ya dirimió nuestro juicio contra esta resolución y contra este artículo que consideramos inconstitucionales. Y pues bueno, como podemos ver, empieza con datos muy generales y pues aquí dice vistos, que significa vistos los autos para poder resolver. Da una serie de datos del expediente, de quién es el que resuelve, de cuál es el juzgado. Y bueno, aquí dice resultando. Cuando hablamos de resultandos, nos referimos a todos los hechos del juicio. Es decir, empieza simplemente con qué día se presentó la demanda y así va relatando uno a uno qué fue lo que fue pasando. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con que si la demanda es legal o no es legal, o si lo que estamos impugnando es legal o no es legal. Simplemente es una narración sucinta de lo que pasó en el tribunal. Se metió la demanda, se contestó la demanda, se pasó el periodo de pruebas, se pasaron a los alegatos y finalmente se enuncia una sentencia.
Pasamos a la siguiente. Ok, y bueno, aquí en la página 3 de 23 tenemos un título que se dice considerando. Los considerandos, aquí ya ahora sí, ya no es simplemente decir qué fue lo que pasó en el juicio, sino aquí la autoridad está diciendo lo que considera respecto a nuestra demanda, respecto a la contestación y respecto a las pruebas. Es decir, va a valorar si nuestra demanda tiene razón o no, va a valorar si la contestación tiene razón o no, y va a valorar si las pruebas aportadas tanto por el demandante como por la autoridad demandada tienen valor o no. ¿De acuerdo? Primeramente empieza con la competencia, va a considerar si este tribunal es competente para poder resolver este juicio, va a seguir con lo que les acabo de comentar, es decir, valorando y diciendo si hay o no razón. Aquí en la 22, algunos tribunales, algunos juzgados, donde pueden ver que ahí dice, en mérito de lo expuesto, en el segundo párrafo, en mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción 2 y 52, fracciones cuarta y quinta, inciso A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve. Algunos tribunales, esta palabrita resuelve, la ponen como los títulos anteriores que ya vimos de resultando y considerando, como en grande, centrado, resuelve. Los consideramos como puntos resolutivos. Y aquí es un resumen de todo lo que el tribunal consideró. Entonces, como resumen, aquí tenemos simplemente cinco supuestos, ¿no? Número 1, resultó procedente el juicio contencioso administrativo. O sea, lo podemos resolver como tuvo razón el que demandó. Número 2, la parte actora probó su acción en el presente juicio. ¿Qué acción? La nulidad. Número 3, por lo tanto, se declara la nulidad de la resolución impugnada. Recuerden que dijimos que este era un juicio de nulidad, precisada en el resultando primero de este fallo. El resultando primero dice lo que se metió como demanda y lo que estamos reclamando. ¿Okay? Esa notificación que reclamamos donde nos topaban nuestras pensiones. ¿Okay? Por las consideraciones y fundamentos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Número 4, se reconoce el derecho subjetivo del actor a percibir la pensión de viudez en forma íntegra y con su respectiva actualización de acuerdo a lo expuesto en la presente sentencia. Y finalmente se ordena la notificación a las partes. ¿De acuerdo? Es decir, nos hacen saber, tanto al actor como a los demandados, el contenido de esta sentencia. Ya casi finalizando con esta explicación de este juicio, pues tenemos que una vez que nos notifican la sentencia, esperamos los días para que la autoridad, en este caso la demandada que no tuvo una resolución favorable, pues interponga algún tipo de recurso o combata la sentencia. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de que ya pasó el tiempo y no interpuso nada en contra de la sentencia, se entiende pues que está consentida de manera tácita, ¿no? Y por lo tanto, entonces lo que tenemos que hacer, ojo, aquí es algo importante, si nosotros no promovemos el juzgado, el tribunal, va a determinar hasta dentro de algunos meses, si nadie promueve, que la sentencia ya quedó firme. ¿Qué quiere decir firme? Que ya no se puede modificar por algún recurso porque ya pasó el tiempo. Entonces, es necesario, si queremos la prontitud de lo que ya ganamos, que nosotros mismos promovamos y pidamos que la sentencia haya quedado firme para que ya no se pueda modificar. ¿De acuerdo? Que ya sea una cosa juzgada. Entonces, nosotros promovimos esta cuestión y a ese escrito le recae lo que estamos viendo en pantalla, ¿ok? Entonces, aquí dice el lugar donde se encuentra el tribunal, la fecha, y entonces están narrando y dicen, bueno, la parte actora solicitó que se declarara firme y que haya causado ejecutoria la sentencia definitiva de cierta fecha y, bueno, tenemos ahí que la misma autoridad, a partir del segundo párrafo que dice téngase por recibido el escrito de cuenta, que es escrito de cuenta en donde solicitamos que la sentencia haya quedado firme y visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53, fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo, se declara que la sentencia dictada en tal fecha se encuentra firme
a partir del 1 de febrero de 2024. Es decir, con esa fecha, esa sentencia quedó firme, ¿de acuerdo? Y ya no se puede modificar y es una cosa juzgada. Ya aunque la autoridad demandada interponga algo, va a ser inadmisible porque se encuentra firme. ¿Ok? En el siguiente párrafo dice, se hace del conocimiento de las partes que el plazo de 4 meses que tiene la enjuiciada para cumplimentar la sentencia definitiva de tal fecha empieza a correr a partir del día 1 de febrero de 2024, fecha en la que quedó firme dicha resolución. Es decir, la misma ley establece que una vez que la sentencia haya causado firmeza, la autoridad tiene 4 meses para acatar la sentencia. ¿Ok? O sea, el límite es de 4 meses hábiles para determinar, para hacer lo que la parte actora pidió y se le retribuya todo lo que pidió, ¿de acuerdo? Entonces, la autoridad demandada tiene el plazo de 4 meses y ¿desde cuándo empiezan a contar? Desde el 1 de febrero en este caso, desde que causó firmeza la resolución y tiene 4 meses para cumplir. ¿De acuerdo? Ya no puede hacer nada, ya no puede excusarse. Y bueno, finalmente la última hoja ordena que se notifique a las partes y la persona que firma este acuerdo. Y con eso quedó concluido nuestro juicio de nulidad por querernos topar las pensiones de jubilación y de viudez a cierto monto únicamente, siendo completamente inconstitucional, ya que los derechos humanos no pueden suspenderse ni restringirse. Muy bien, pues muchísimas Listo. gracias, abogado. La verdad es que creo que fue una sentencia muy ejemplificativa. Para cualquiera que le haya llegado algo parecido, con esto se puede guiar y pues cualquier duda nos puede poner ahí, nos puede mandar mensaje y con mucho gusto lo vamos atendiendo. Pues muchísimas gracias, abogado, y pues estamos aquí listos para un próximo video. Gracias. Gracias.